Bueno, pues vamos a empezar, por favor, Mar. Voy a ver si mientras vamos preparando todo, soy capaz de describir tu brillante trayectoria. Ya veis que Mar, a pesar de su juventud, pues ha tenido una, diría, intensa carrera durante estos años. Mar Cabra, que es, yo creo que es una persona que a los que habéis mostrado cierto interés en todo esto quizás os suene o seguramente la conozcáis. Me quedo un poco, he hecho un resumen sin haberlo consultado con ella, por lo tanto a ver si soy lo suficientemente generoso para reconocer su formidable labor. Una persona que ha trabajado en dos ejes, el mundo del periodismo de datos, de ahí también la relación que tiene con Miren y con nuestro programa experto, y el mundo de la transparencia, ¿no? Que son dos de sus grandes pasiones. Actualmente trabaja en el área de Data and Research, la unidad de Data and Research del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que es el que ha estado, espero decirlo bien, detrás de lo que es, podemos decir, la mayor filtración de la historia, ¿no? Correcto. Medida enteras. Ajá. ¿No? Que son los famosos papeles de Panamá, que ahora ha sacado incluso filiales, ¿no? Con los papeles de la castellana. Bueno, no tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero están todos conectados de alguna manera. Sí, por eso, de alguna manera, porque pero ayer en algún telediario dijeron eso, una filial, ¿no? De todo esto. Bueno, además de eso es profesora en el programa experto que dirige Miren y bueno, en el pasado ha colaborado con diferentes medios, espero no dejar ninguno, La Sexta, la cadena SER, de Miami Herald, también la BBC, CNN Plus. Y además tuvo en el año 2012 un reconocimiento, el premio Larra, que reconoce al mejor periodista menor de 30 años. Por lo tanto, por matemáticas también podemos deducir lo que decía un poco al principio, ¿no? Que es su intensa carrera y pese a su juventud. Además tiene un máster en todo este mundo del periodismo en Columbia, que seguramente le aportó una mirada a lo que es todo este mundo. La verdad es que con esta introducción yo creo que el interés que va a tener su ponencia yo creo que está fuera de toda duda. Y nada, muchísimas gracias, Mar, por haber aceptado nuestra invitación en nombre de la Universidad de Deusto y nada, todo tuyo. Fenomenal, muchas gracias. Eso es, genial. Y estamos aquí. Fantástico. Bueno, la presentación es pública, con lo cual veo que algunos estáis con ordenadores. Si os la queréis poner en vuestro ordenador, la URL es muy fácil, la veis ahí, no sé cuánto se ve, pero es bit.ly/papeles Panamá Deusto. O sea, bastante sencilla. Y la podéis tener ahora o os la podéis apuntar para bajarosla luego en casa, porque bueno, va a estar ahí, no la voy a quitar. Somos un grupo pequeño, con lo cual la idea es que intentemos aprovechar este tema lo más posible. Cualquier duda que tengáis, simplemente levantar la mano y la vamos solucionando así por el camino, porque si no yo soy las que tiendo a enrollarme, se me pasan los minutos y lo más importante es que yo sacie vuestra curiosidad y como no os conozco, yo he pensado una presentación, pero prefiero adaptarla más a vuestras preguntas. Así que sin ningún problema levantáis la mano y vamos solucionando vuestras inquietudes. He llamado a esta charla el Big Data en los papeles de Panamá porque yo creo que en la filtración más grande de la historia del periodismo ha tenido mucha importancia el análisis de datos y ha tenido mucha importancia la tecnología. Y quería hablaros hoy de eso. No sé si es Big Data, yo creo que los grandes expertos de Big Data quizás me pondrían algunas pegas a llamar esto Big Data, quizás a pesar de que vayamos a hablar de terabytes, seguimos hablando de small data, de datos bastante pequeños para lo que se puede encontrar una corporación, una empresa, pero yo sí que creo que es un buen ejemplo de qué se puede hacer con pocos recursos y cómo cada vez más, incluso en el periodismo, el análisis de datos es fundamental y la utilización de tecnologías para minar millones de documentos es fundamental. Yo trabajo para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que somos una red de periodistas, casi 200 periodistas en unos 65 países del mundo. Esta es nuestra definición, nuestra misión, que está en inglés en nuestra página web, en la que básicamente intentamos ser el mejor equipo de investigación a nivel transnacional. Los asuntos ocurren de manera global, el crimen organizado funciona de manera global, la banca funciona de manera global, las corporaciones funcionan a nivel global, ¿no? Aquí tenemos a gente que trabaja con corporaciones internacionales, vamos a hablar con Deloitte, pues la multinacional, ¿no? Bueno, pues si el mundo funciona de manera global, ¿por qué no
debemos funcionar de manera global los periodistas. Y eso es lo que hacemos en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que montamos equipos transnacionales para mirar asuntos que cruzan las fronteras. Y aprovechamos el conocimiento local de los periodistas. Es decir, que en vez de hacer lo que hace típicamente el periodismo, de pues guerra en Siria, mando a mi corresponsal y que me cubra la guerra en Siria, nosotros contactamos con periodistas sobre el terreno. Y para investigar algo en España, contactamos con un medio en España. Para investigar algo en el Reino Unido, contactamos con un medio en el Reino Unido. Y acabamos formando una coalición de medios que trabajan juntos en investigaciones. Quizás los papeles de Panamá sea la primera vez que hayáis escuchado hablar de nosotros, pero en el pasado hemos hecho algunas investigaciones basadas en realmente fuentes públicas y fuentes privadas, filtraciones, y sobre todo os quería comentar cuál es nuestro pasado lidiando con grandes cantidades de datos, ¿no? En 2013 tuvimos una primera investigación publicada sobre paraísos fiscales basada en 260 gigas de información. Ya en aquel entonces dijimos, wow, cuánta información tenemos delante de nosotros, más de 2 millones de documentos, y aquello nos parecía tremendo, ¿no? Y entonces en ese momento empezamos a trabajar con tecnologías para poder mirar todos esos millones de documentos a través de la nube, a través de Internet, para poder mirarlo desde cualquier parte del mundo, ¿no? También después trabajamos con filtraciones más pequeñas, pero que cada una tenía su reto. Por ejemplo, trabajamos con una filtración de 1000 documentos, que eran acuerdos secretos entre las multinacionales y el gobierno de Luxemburgo para pagar menos impuestos, que se llamó Luxembourg Leaks, se publicó en noviembre de 2014. Y el reto de esta filtración o de esta cantidad de documentos es que todos ellos eran imágenes, ¿no? Eran PDFs en formato imagen que había que procesar y bueno, llevó un reto de procesamiento, aunque 1000 PDFs siempre es más fácil de procesar, pero tiene un reto a la hora de mirar los documentos. Y luego, nuestra última filtración antes de trabajar en los papeles de Panamá fue SwissLeaks, que aquí en España se conoció como la lista Falciani. Es una investigación basada también en una filtración de datos del HSBC. El HSBC en Suiza, un informático del HSBC copió la base de datos de clientes del HSBC en Suiza y se la pasó a las autoridades fiscales francesas, bueno, a las diferentes autoridades francesas, que deconstruyeron esos datos que recibieron. Es decir, ellos lo recibieron en Access y deconstruyeron porque dijeron, Access esto no lo entiende nadie, mis expertos investigadores de impuestos conocen Excel, con lo cual voy a imprimir la base de datos en Excel. Y entonces nos llegaron fichas en Excel. Sí, veo muchas risas, algunos entiendo que me estáis entendiendo el terrible error que hicieron de construyendo, quitando todas las relaciones, con lo cual nosotros, el reto es, te encuentras una base de datos deconstruida y tienes que reconstruir todas las relaciones. Con lo cual, la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con estas filtraciones porque siempre nos hemos encontrado los datos deconstruidos, ¿no? Como la ensalada esta o los platos estos de cocina moderna, pues igual. Entonces hemos tenido que reconstruir y gran parte del trabajo que hacemos en nuestro caso es de reconstrucción de bases de datos, también en los papeles de Panamá. Y ahí se me va bastante tiempo del equipo, ¿no? Claro, si trabajáis para una corporación o para una empresa, pues ahí ya no hay problema, porque los datos ya están en un formato de alguna manera tratable. Yo siempre digo que me gustaría ir a hablar con el HSBC, de hecho a lo mejor voy a hablar uno de estos días con el HSBC para contarles lo que hicimos, porque si ya lo hemos hecho nosotros con este problema del Excel, imaginaros lo que pueden hacer ellos con la base de datos ya en su formato bueno. De hecho, no he preguntado aquí cuántos sois técnicos o ingenieros, cuántos sabéis como de técnica o de temas informáticos, de bases de datos. Vale, y la otra mitad me imagino de periodistas. ¿O qué? ¿Periodistas? Levanta la mano. ¿O comunicación? ¿Y los que no? A ver, ¿esto del Fondo Sur? ¿En proceso de...? Vale, o sea que todos estáis entendiendo el problema de construir una base de datos de Access en Excel, ¿no? Pero es así la realidad, o sea, la realidad en el mundo de la empresa, de la agencia tributaria, de los gobiernos, es que Access es complicado, ¿no? Y que lo mejor es tener una ficha en Excel. Entonces yo no voy a hablar de SwissLeaks hoy porque tenemos un caso más reciente, pero en SwissLeaks era tremendo como decían, claro, para mi inspector de Hacienda yo necesito una ficha explicando
como pues todo lo que sepamos de Emilio Botín, por ejemplo. Emilio Botín tenía una cuenta en el HSBC en Suiza. Pues era Emilio Botín con sus datos, debajo las cuentas y debajo todo lo que son las relaciones en plano. Entonces era Emilio Botín, la cuenta, y entonces debajo era, y esta persona están relacionadas con Emilio Botín. Esto no es el mejor formato para contar, pero para el inspector de Hacienda, que lo que necesita es una ficha para investigar a Emilio Botín, es fantástico, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto es el mundo del Big Data, hablamos de grandes tecnologías, pero luego también tenemos la realidad de que los usuarios pues son gente que es eso, que el Excel es lo más avanzado que conocen, y Excel como formato de publicación, que bien lo podrían haber publicado en PDF igual. Con lo cual, bueno, es interesante porque nosotros vamos recibiendo estas filtraciones de diferentes lugares y se va uno encontrando con las diferentes realidades, y que yo creo que a la hora de pensar en soluciones hay que tener en cuenta, porque hay que tener en cuenta que esos usuarios finales están ahí, ¿no? Y que hay un gran desconocimiento tecnológico. Los papeles de Panamá para nosotros han supuesto, disculpad mi castellano, que a veces se me olvida, han supuesto pues un gran salto tecnológico, porque hemos pasado de hablar de gigabytes a hablar de terabytes. Insisto, yo entiendo que para el mundo de la empresa terabytes es como pequeño, ¿no? Alguien decía recientemente que iban a tener ya petabytes, ¿no? Bueno, pues yo petabytes todavía no, aunque si alguien tiene un disco duro con petabytes no os preocupéis que yo me encargo de procesarlo. Pero bueno, ahora mismo estamos en el mundo de los terabytes en el periodismo, y yo creo que esto que estáis viendo aquí muestra muy bien la diferencia de escala de lo que nos habíamos enfrentado antes, tanto en el consorcio como bueno, en filtraciones anteriores, como los cables de Wikileaks, y a lo que nos enfrentamos hace un año, ¿no? Dices, wow, una diferencia de escala brutal. Y no solo de escala, sino de diferencia de información. Yo creo que bueno, en Luxembourg Leaks tratábamos todo eran PDFs, en Swiss Leaks eran todo Excels, en Panama Papers teníamos, me acuerdo, entre 20 y 30 formatos diferentes que había que procesar, ¿no? ¿Cómo empiezan los papeles de Panamá? Pues el contenido de los papeles de Panamá viene de esta firma que veis ahí, Mossack Fonseca. Mossack Fonseca es uno de los principales bufetes de abogados del mundo que se dedica a la creación de sociedades en paraísos fiscales. Y nosotros accedimos a lo que sería básicamente casi todos los documentos internos suyos. Con lo cual, esto que os voy a contar y que aplica a cómo nosotros sacamos historias, realmente es la realidad de cualquier empresa. Es la realidad de cualquier empresa en la que de repente tiene una base de datos y luego también tienen documentos y luego también tienen emails y luego tienen PDFs enlazados a la base de datos, porque todos los casos acaban con documentos, ¿no? Empezó con una fuente anónima, John Doe, que no sé si veis ahí, se ve bien, John Doe, que contactó con el Süddeutsche Zeitung, un diario alemán, y dijo, oye, ¿estáis interesados en datos? Y ahí empezó la conversación, ¿no? El Süddeutsche Zeitung, pues mis compañeros del Süddeutsche Zeitung, Bastian y Federico Bermayer, en ese momento dijeron, hombre, pues por supuesto, queremos datos, ¿no? Aunque esa respuesta no es tan obvia, porque John Doe ya había contactado con grandes medios de comunicación, incluso con Wikileaks, y la verdad es que no había recibido respuesta. Pero bueno, ellos fueron inteligentes por dos motivos: por responder a ese mensaje de John Doe, y también porque dijeron, vamos a recibir esto, y en vez de quedárnoslo nosotros y hacer lo que yo llamo prácticas Gollum, de poder sobre los datos, de acercarse al dato y coger el anillo y no compartirlo con nadie, pues lo compartieron con cientos de periodistas en todo el mundo. Y estas prácticas Gollum existen en el periodismo, porque el periodismo se basa en tener portadas de periódico con tu nombre, ¿no? Pero también existen en todas partes, ¿no? O sea, yo cuanto más hablo con gente de otros sectores, más veo pues que en las administraciones públicas ocurre, ¿no? El dueño de los datos no lo comparte y entonces diferentes departamentos no comparten la información, ¿no? O, bueno, ya en el mundo de la empresa es eso, ya a nivel multinacional, pues está la oficina de España que no comparte con Nueva York, ¿no? Que no comparte con... La verdad es que hay problemas de segmentación de información, ¿no? Y en vez de tener la información segmentada, en vez de tener, se dice en inglés data silos, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero bueno, diferentes compartimentos de información, estos periodistas alemanes dijeron, yo no puedo solo, voy a compartirlo. Y entonces lo compartieron con nosotros en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que para mí somos una startup. ¿Por qué somos una startup? Porque tenemos a 12 personas. 12 personas en staff, que son estas personas que veis aquí, entre las que veis la mitad del staff
es el Data and Research Unit, esa unidad de datos e investigación que, os digo una cosa, el consorcio lleva existiendo desde 1997. Pues esta unidad de datos e investigación del consorcio solo lleva existiendo 2 años y medio. Hace 2 años y medio no teníamos este equipo, estaba yo haciendo otras cosas, contratamos a 2 programadores y en 2 años y medio ya somos 6 o 7. ¿Vale? Con lo cual, eso os da una idea de cómo incluso en el periodismo está expandiéndose este ámbito del análisis de datos y del procesamiento de datos a través del uso de la tecnología. Nosotros lo que hacemos, además de ser una startup, es llamar a las puertas de diferentes medios de comunicación y decirles que se sumen al equipo, ¿no? No sé cuántos fans hay de Star Trek aquí. ¿Nos gusta Star Trek? ¿Conocéis Star Trek? Bueno, me imagino que sí, hombre, si me habéis dicho que sois de ingeniería informática, vamos, yo creo que eso se pide para entrar en ingeniería informática, el ser fan de Star Trek, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que me gusta compararnos con no somos en español, ¿no? Federación Unida de Planetas, en la que nosotros vamos en la nave Enterprise, en nuestra pequeña startup de la ICIJ, y vamos contactando con diferentes medios de comunicación, que son diferentes planetas, cada uno con su cultura, y les decimos que se sumen a trabajar con nosotros, ¿no? Y que trabajemos todos juntos por el bien común. Acabamos montando un equipo de 370 periodistas y más de 100 medios en unos 80 países. Trabajando todos juntos durante 1 año en esta filtración de 2,6 teras de información, 11 millones y medio de documentos. Pero la tecnología que os voy a enseñar ahora y gran parte del trabajo de datos se hizo con 3 personas. Estos son los 3 ingenieros de mi equipo, que cada uno viene de un perfil, pero la mayoría vienen de haber estudiado ingeniería informática. Tenemos a Rigo, que viene de ingeniería en Costa Rica, Matthew, que es desarrollador web, y Miguel, que también estudió en la Politécnica en Madrid. Estas 3 personas que veis aquí han montado la mayoría de los temas tecnológicos de los que os voy a hablar. Por supuesto, luego en el equipo de datos también tenemos periodistas expertas en datos y hemos hecho análisis, ¿no? Y trabajo para las historias que ahora os voy a mostrar. Pero si nosotros hemos podido hacer lo que os voy a contar con 3 personas, imaginaros lo que puede hacer cualquier gran empresa con cualquier equipo. Nosotros tenemos una ventaja sobre las grandes empresas y es que tenemos una gran flexibilidad. Yo no tengo que irme a 70 niveles de burocracia para tomar una decisión. Y yo creo que el mundo de la empresa tiene que aprender de esa flexibilidad, de esa agilidad de las startups para aplicarlo dentro de sus mundos, que a veces la burocracia es la que está matando la innovación dentro de las empresas, por lo que voy viendo yo cuanto más voy conectando con este mundo tecnológico desde diferentes aspectos, ¿no? Yo creo que os quiero hablar de tecnología, pero realmente, antes de nada, quiero deciros que para mí los papeles de Panamá y esta investigación que hicimos, que es la mayor filtración de la historia del periodismo, la mayor colaboración de la historia del periodismo, se basa en el ser humano. Se basa en el ser humano y en la confianza. A mí me gusta compararlo con montar a trapecio. No sé si habéis montado en trapecio alguna vez. Si no, os lo recomiendo. Esta soy yo haciendo trapecio, la de la derecha. Además, me gusta así, para que me veáis haciendo trapecio, es interesante. Pero más allá de que me veáis haciendo trapecio, me gusta mostrar esta foto porque para mí nada podría haber sido posible sin este momento de confianza. Hay un momento de confianza en el trapecio en el que tú estás aquí en la derecha del trapecio y tienes que estar, te tiras, ¿no? Te tiras diciendo, bueno, me están cogiendo, ¡uy! Ah, que esto es... No, porque ha hecho así. Ay, esperar. Para atrás. Ahí. No lo voy a tocar. Estás en este momento en el que hay un momento en el que te tiras, te tienen cogido unas guías, con lo cual pues no es tan difícil. Te tiras y hay un momento en el que estás boca abajo y te tienes que soltar del trapecio, pensando que alguien te va a coger en el otro lado. Y tienes que confiar en que alguien te va a coger en el otro lado. Y hay un momento en el que estás volando, insisto, te están cogiendo las guías, no te vas a morir, pero estás confiando en que alguien te va a coger del otro lado. Y de repente ves que poco a poco, se acerca alguien y te coge y te tira para el otro lado. Y ese momento se llama el catch, es el momento en el que te agarran y se produce algo fantástico, que es, pues eso, el momento fantástico del trapecio de todo el mundo en el circo aplaudiendo, ¿no? Bueno, pues es eso lo que demuestran los papeles de Panamá, que juntos, los seres humanos, si confiamos unos en otros, si confiamos con grandes cantidades de datos y trabajamos de manera colaborativa, podemos hacer grandes cosas. Y por eso el trapecio a mí me parece que es muy parecido a lo que hemos hecho. Más allá de que os vaya a hablar de tecnología, más allá de que os vaya a hablar
de todas las soluciones que hicimos, creo que sin esto nada de lo demás hubiera tenido sentido. Entonces, para mí es muy importante entender el factor humano en todo esto y entender que la confianza fue clave para poder hacer esta investigación. ¿Qué encontramos a través del análisis de datos? Bueno, pues nosotros en la unidad de datos hacemos varias cosas de las que por un lado ayudamos como el típico analista de datos de una empresa, en el que básicamente pues ayudamos a ver tendencias, a hacer grandes cifras, a entender qué es lo que está pasando en estos datos y ayudamos en nuestro caso, el producto es un artículo o un producto interactivo. También ayudamos a contar mejor a través de storytelling, a través de contar historias de manera interactiva, a través de visualizaciones. Y también ayudamos a crear soluciones tecnológicas que ayuden a todos los periodistas, estos más de 370 periodistas, a analizar los datos por su cuenta, ¿vale? Porque no tendría ningún sentido que hiciéramos nosotros el análisis de datos por ellos solo. Nosotros sacamos las grandes cifras, pero cada uno puede tener acceso a todos los datos. Porque en ese momento de confianza, ¿qué confianza estableces si no das todos los datos, ¿no? Algunas de las cuestiones que encontramos, os voy a empezar la historia por el final, para poder luego contaros cómo lo hicimos. Algunas de las historias que encontramos, pues básicamente hablaban todas de un sistema que está roto, de una economía paralela utilizada por los poderes fácticos de los diferentes países. Estamos hablando desde multimillonarios, teníamos 29 multimillonarios de la lista de los 500 más ricos de Forbes, teníamos estrellas del deporte como Messi, lo siento si hay algún fan del Barça, teníamos también a celebrities, teníamos por ejemplo a Almodóvar, Imanol Arias, lo siento por los fans de Cuéntame también, que yo no quiero que la cancelen, no tengo nada en contra de Cuéntame. Y luego también teníamos políticos, muchos políticos. A través de ese trabajo distribuido que hicimos los periodistas, encontramos a al menos 140 políticos en más de 50 países con conexiones a sociedades en paraísos fiscales. Y esto es lo que hicimos con esta visualización, que podéis ver en nuestra página web, de Power Players, en la que básicamente mostrábamos de manera visual cuáles eran los políticos que había en los datos, o los principales políticos, entre los que se encontraban 12 jefes de Estado y de Gobierno, algunos en el poder, que luego, por poco tiempo, como el primer ministro islandés, que 2 días después de publicar tuvo que dimitir. Como ya veis, en los productos interactivos que hacemos de cara al público, la visualización es fundamental. No es lo mismo que yo diga que hay 140 políticos, que yo lo pueda mostrar y además pueda mostrar una visualización de los datos de cuáles son sus conexiones con sociedades en paraísos fiscales. Aquí vemos que está conectado con una sociedad, con un intermediario en Luxemburgo, vemos con la dirección de Reykjavik y vemos a su mujer, ¿no? Y entonces enseguida entendemos cuáles son las conexiones que tiene con paraísos fiscales. Pero no nos queríamos quedar ahí en los grandes nombres, en las cifras globales. Yo creo que una de las principales piezas de análisis de datos que hicimos fue analizar el rol de los intermediarios en este sistema. Para nosotros es muy importante analizar el sistema a través de lo que vamos viendo en los documentos, ¿no? Y el rol de los intermediarios y sobre todo de la banca fue muy importante analizarlo. Encontramos más de 500 bancos en la filtración, unas 16.000 sociedades que habían pedido crear a Mossack Fonseca en paraísos fiscales. Y cuando uno se pone a analizar los datos, la parte estructurada de los datos, empieza a ver enseguida tendencias claras, ¿no? No hace falta hacer un gran análisis para empezar a ver tendencias claras en la línea de tiempo, ¿no? Si uno empezaba a graficar esos datos, veía una subida tremenda, 2005. 2005 más o menos hace, ¿cómo se dice en español? Bueno, plató, ¿no? O sea, como que se mantiene constante. Y luego en 2010 cae. Los datos nos ayudan a ver tendencias, luego el reporterismo nos ayuda a ver qué pasa en 2005, qué pasa en 2010. ¿Qué pasa en 2005? Claramente entrada en vigor de la Directiva Europea del Ahorro, que obligaba a los bancos a quitar impuestos a los clientes extranjeros, pero que eran europeos, pero con un pequeño agujero en la legislación. Solo había que hacerlo si eras una persona, tenías personalidad física. Si eras una personalidad jurídica, si eras una empresa, si la cuenta está a nombre de una sociedad en Panamá en vez de en nombre de Emilio Botín, pues no te tengo que quitar los impuestos. Con lo cual, la filtración anterior, a través del análisis de notas internas y en estos documentos, también empezábamos a ver cómo los bancos ayudaban a los clientes a saltarse la legislación.
que era, si te creo una sociedad en Panamá no tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, se ve claramente luego, se representado en los datos y luego en 2010, pues bueno, es claramente un momento en el que se empieza a nivel internacional a hacer bastante seguimiento de los clientes extranjeros de algunos bancos, sobre todo por parte de Estados Unidos, y eso marca un antes y un después en el tipo de trabajo que hacen los bancos con sociedades en paraísos fiscales. Además, intentamos cruzar los datos con otras fuentes externas. Por ejemplo, The Guardian hizo un análisis muy interesante cruzando los datos de Mossack Fonseca con datos del registro de la propiedad. ¿Vale? Allí es público el registro de la propiedad, ahora ya se ha convertido en Open Data, en datos abiertos, y además se sabe quiénes son los dueños cuando los dueños son sociedades en el extranjero. Dentro de esas sociedades en el extranjero, hay sociedades en paraísos fiscales, casi 1 de cada 10 sociedades que tenían propiedades en el Reino Unido pertenecían a Mossack Fonseca. Con lo cual también hicieron un análisis interesante enlazando esos datos o cruzando esos datos con fuentes externas, en este caso del registro de la propiedad. El resultado, pues yo creo que, espero que a todos os suenen los papeles de Panamá. Básicamente sacamos portadas el 3 de abril en todo el mundo, hemos estado hablando durante varias semanas de los papeles de Panamá, trending topic en Twitter, y gran reacción a nivel internacional, ¿no? Estas son las calles de Islandia el día después de publicar pidiendo la dimisión del primer ministro y al final lo consiguieron. En España vimos a un ministro dimitir, yo creía que eso solo ocurría en países así de como el norte, y vimos a un ministro dimitir, ¿no? El ministro Soria dimitió por haber mentido a la hora de hablar de sus conexiones con sociedades en paraísos fiscales. Y bueno, estamos viendo todavía las reacciones a nivel internacional. Os he contado los resultados, pero ¿cómo lo hemos conseguido? Pues yo creo que, lo que os decía, aplicando la misma metodología que tiene el mundo. Esto es una red de crimen organizado. Así es como funciona el mundo. El mundo está interconectado, es un gran grafo que hay que desgranar, ¿no? Y entonces nosotros intentamos desgranar el mundo de Mossack Fonseca utilizando tecnología. Por un lado, si os decía que la base de todo es la confianza no surge así. No sé, esto es como cuando uno empieza una relación, ¿no? Entonces te gusta un chico, tal, empiezas a salir, no te fías de él desde el primer momento, ¿no? Entonces vas poco a poco, hasta que, bueno, ya hay un momento en el que ya te empiezas a fiar más, compartes más y, bueno, hay algunos que se casan y todo, ¿no? Con lo cual, ¿cómo hacemos esto en el mundo virtual? Pues teniendo una red social. Cogimos una red social open source que se llama Oxwall, ahora os enseño el logo, que estaba hecho justamente para eso, para chico conoce a chica, ¿no? De hecho, en el formulario de registro tenía un módulo que decía, ¿tú qué estás buscando, hombre o mujer? Por supuesto, esto lo tuvimos que quitar porque no estábamos aquí para ligar, aunque a algunas nos habría venido bien, pero sí que es verdad que estábamos aquí para intercambiar de otra manera, en este caso intercambiar investigación, intercambiar hallazgos, ¿no? ¿Cómo funciona esta red social? Pues básicamente, pues como un Facebook, por supuesto no tiene la usabilidad que tiene Facebook, no tenemos estos recursos, pero bueno, tenemos un muro, un newsfeed, ¿vale? Tenemos foros, conversaciones enlazadas, podemos compartir enlaces, podemos compartir documentos, todo esto basado en tecnología open source. Siempre que nos planteamos en el consorcio las herramientas que vamos a utilizar, siempre nos planteamos, pues yo creo que es lo básico, me imagino que en clases de diseño de producto de la facultad, pues os enseñará esto. Yo que vengo del periodismo, para mí es novedoso, ¿no? Pensar primero en el usuario y luego también, pues bueno, en cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Para nosotros es muy importante, y luego el costo, claro. Entonces, para nosotros es muy importante entender que somos pobres, y es así, el periodista siempre es pobre. Venía con Alex en el coche que me decía que le gustaba el periodismo y le he dicho, tú no quieres dedicarte a ser periodista porque nunca vas a hacer dinero. Pero nosotros tenemos que entender que no tenemos mucho presupuesto, yo no tengo dinero para pagar miles de dólares en licencias, como hacen las grandes corporaciones, con lo cual vamos con open source primero, pero también vamos con open source primero porque podemos modificarlo, ¿no? Y podemos mejorar la herramienta, como os enseñaré algunos ejemplos de cómo hemos mejorado estas herramientas. Y luego tenemos que tener en cuenta pues, nuestras necesidades, en este caso 3 necesidades básicas. Una, comunicarnos, que es lo que os estoy enseñando. Otra, buscar datos. Y otra, verlos de manera visual. Estas son nuestras 3 necesidades que se van repitiendo investigación tras investigación tras investigación. Y por último, ¿cuáles son nuestros usuarios? Los usuarios que tenemos
Pues ya os decía, o sea, realmente son casi como los inspectores de Hacienda franceses. O sea, Excel ya es una revolución. Yo recuerdo que algunos periodistas, un periodista de Pakistán, me costó meterle en Skype y hacer un Skype con él. Entonces, este es el nivel tecnológico que tienen algunos de mis usuarios, ¿no? Con lo cual, cualquier herramienta que elijamos para trabajar tiene que ayudar a trabajar a estas personas que tienen un smartphone porque se lo regalaron en Navidades, ¿vale? Y luego, en otro lado, tengo a los desarrolladores, que me dicen, ¿y hay una API para esto? Entonces, pues, claro, son dos necesidades muy diferentes en dos lados del espectro, ¿no? Entonces, esta red social era fantástica porque nos permitía ir confiando en cada uno de los compañeros que a lo mejor no los hemos visto nunca, pero nos ayudaba a compartir. Yo recuerdo todavía, ahora estamos presentando el libro de los papeles de Panamá, que está en las librerías, si os lo queréis comprar. Hemos hecho un capítulo español en el que, bueno, mis compañeros alemanes cuentan un poco cómo se trabajó y desgranan un poco la intrahistoria, y nosotros hemos hecho un capítulo español en el que contamos qué ha pasado con algunos de los nombres españoles y cómo ha sido. Y ahí contábamos cómo descubrimos a Messi. Yo me acuerdo que un compañero mío, Marcos García Rey, descubrió a Messi en los datos un día y lo primero que hizo fue postearlo en esta herramienta que llamamos iHub. Lo posteó aquí y enseguida había reacciones por todas las partes del mundo. Enseguida en Venezuela estaban encantados, en Estados Unidos cantaron gol y luego después enseguida empezamos a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Es así como se construye la confianza, ¿no? Compartiendo a Messi, compartiendo los hallazgos. Y es así donde vamos construyendo conocimiento. Os decía que todo está basado en software libre para luego poder construir sobre ello. Esta red social, claro, chico conoce a chica, pues le importaba cero la seguridad, ¿no? Pues nosotros hemos mejorado la herramienta con algunas funcionalidades de seguridad, como por ejemplo autenticación en 2 pasos, que me imagino que todos sabéis lo que es, pero yo no lo sabía, que es básicamente que yo puedo tener a mis usuarios identificados por 2, ¿cómo se dice? Devices, 2 dispositivos, gracias. Ya os digo, es que el castellano a veces se me olvida. 2 dispositivos en el que básicamente uno es la cabeza, o algunos tienen guardado el password, ¿no? O la passphrase, que es un password más largo, y el otro es un código de Google Authenticator que cada 30 segundos se autogenera en el dispositivo, en este caso del iPhone o del Android, del smartphone, ¿no? Pues esto lo hemos podido hacer gracias a que esto es open source, ¿no? Y es por eso que a mí me interesa trabajar sobre todo lo más que podemos con tecnología open source. Primera necesidad, comunicación. Segunda necesidad, explorar esto. Por supuesto, cuando nos llega una filtración así, o cuando nos llega cualquier fuente de información, lo primero que tenemos que hacer es gastar tiempo analizando los datos. Parece como súper obvio, pero a nosotros nos ha costado 4 años darnos cuenta. En la última investigación, pues hemos conseguido, he conseguido que a mi equipo nos dieran varios meses para poder analizar los datos, entre ellos entender qué formatos hay, para luego poder tratarlos, ¿no? Esto es más o menos el desglose de los 11 millones y medio de documentos. Como veis, gran cantidad de emails, también formatos de base de datos, que ahora os hablaré un poquillo, y luego PDF e imágenes, que en ese momento es como, oh, no, voy a tener que procesar todos estos datos, terrible. Pero bueno, ya sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, ¿no? Para poder establecer esa confianza, para poder hacer mejor trabajo, tenemos una metodología que llamamos en inglés Radical Sharing, que es compartirlo todo, básicamente. ¿Cómo? A través de plataformas en las que se pueden uno loguear desde cualquier parte del mundo en cualquier momento. Esto, vuelta a lo mismo, basado en tecnología open source, basado en Apache Solar, que tiene detrás Lucene. Básicamente lo que nosotros hacíamos es, tenemos una cadena de procesamiento de documentos basada en tecnología también open source con Apache Tika. Apache Tika básicamente está establecido en la nube, tenemos una red, un ejército de servidores en la nube, en Amazon temporales, teníamos más o menos entre 30 y 40 servidores temporales en la nube, que lo que hacíamos era poníamos todos los documentos en una, ¿cómo se dice? Queue. En una cola, gracias, en una cola, y entonces, estoy aprendiendo español, en una cola, y básicamente la cola lo que hacía era distribuirlo de manera paralela por todas las máquinas para hacer el mismo procesamiento. Tika cogía los documentos, los miraba a ver si podía extraer el texto, si no podía extraer el texto, lo mandaba a 0CR, reconocimiento óptico de caracteres, a Tesseract, ¿no? O hacía el reconocimiento óptico de caracteres con Tesseract, procesaba esto y lo mandaba
listo para hacer el índice para Apache Solar, ¿vale? Todo esto es algo que nos hemos inventado nosotros y que podéis mirar, tenemos en nuestra cuenta de GitHub el procesamiento, lo hemos hecho open source nosotros también, es un procesamiento que hemos llamado extract, para básicamente ayudar a todo lo que es la extracción de documentos. Por supuesto, si trabajáramos con Intela, si trabajáramos con Nuix, si trabajáramos con i2, pues esto ya lo haría la herramienta, pero nosotros hemos tenido que crearla y creemos que es mejor invertir en la creación de esto que en pagar cientos de miles de dólares a Intela, por ejemplo, ¿no? Entonces, Solar básicamente es el backend con el índice detrás, frontend también un proyecto open source, proyecto Blacklight. Blacklight es básicamente una interfaz de usuario creada para catálogos de bibliotecas. Pero buscar un libro en una biblioteca es lo mismo que buscar un documento, entre 11 millones y medio de documentos. Con lo cual, ¿por qué? Porque básicamente metes un término de búsqueda y te sale, en este caso, un documento. En los casos de la biblioteca es un libro. En la Universidad de Columbia, donde yo estudié, utilizan este mismo interfaz de usuario, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que permite esto es meter cualquier término. Todo el mundo sabe buscar en Google, con lo cual esto me ayuda a mi usuario básico y luego permite hacer algunas otras cosas. Tiene una API, sí, tiene una API y además pues permite hacer, pues, por ejemplo, búsquedas por proximidad, ¿no? Aquí estamos buscando Joaquín Loera con proximidad 2, con lo cual enseguida nos sale Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos de la última década y además podemos construir sobre esto. ¿Qué hemos hecho sobre esto? Pues, por ejemplo, metimos un gestor de usuarios que tuvimos que hacer nosotros. Esto está en Ruby on Rails y además hicimos otras funcionalidades en función de las necesidades que iban surgiendo con el uso de esta herramienta. Por ejemplo, los usuarios nos decían, es que no quiero meter nombre a nombre, todos los nombres que se me ocurran. ¿Puedo coger una lista en CSV, lanzarla a los 11 millones y medio de documentos y que me devuelva una lista de vuelta en Excel, en CSV, para ver si hay hit, si hay realmente un documento? Bueno, pues no existía, pero lo construimos, ¿no? Un par de semanas de desarrollo, ¡pum!, ya tenemos el batch searches, ¿no? Y así fuimos mejorando en la herramienta para adaptarla a nuestras necesidades. Además, entre los 11 millones y medio de documentos teníamos esto que vemos aquí, ¿no? Muchos documentos de base de datos, muchos. Es decir, no teníamos la base de datos en SQL o en lo que sea que lo tuviéramos Ac Fonseca. Tuvimos que reconstruir la base de datos y una vez que la tenemos reconstruida podemos ver claramente, como yo os decía, la red de crimen organizado que habíamos visto antes, muy parecida a la red de Mossack Fonseca, muy parecida a la red que si pusiéramos a visualizar la Universidad de Deusto. O sea, todo funciona en grafos, el mundo funciona en grafos, ¿no? Nuestras neuronas funcionan en grafos, con lo cual tenemos que analizar los datos de manera visual así también, ¿no? Y poder ver esas conexiones transversales que ocurren en una red de sociedades offshore. Con lo cual, lo que hicimos es trabajar con bases de datos de grafos, que ahora os enseñaré. Pero antes, quiero brevemente dar un paso a 3 años atrás, para que entendáis también la evolución que hemos hecho y para que entendáis también dónde están algunos que tienen que hacer Big Data o tienen que hacer grandes análisis de datos y que no pueden hacerlo. Así estábamos hace 3 años. A mí me contrataron, me asignaron hace 3 años a hacer investigación para periodistas de todo el mundo, ¿no? Porque no creíamos en las tecnologías en la nube en aquel entonces, hace 3 años, por lo menos nosotros. Y entonces dijimos, bueno, pues Mar la vamos a contratar para buscar en un disco duro y hacer paquetitos que distribuya por todas las partes del mundo. Y lo que me encargaban eran cosas así. Yo, por ejemplo, como española, tenía un nombre y una dirección que sabíamos que estaba relacionado con España porque ponía Spain, ¿no? Excel, filtras Spain, te salen todas las direcciones de Spain. Este señor a mí no me sonaba de nada, uno lo busca, sale en Facebook, luego busca si es un abogado, ya enseguida estás viendo problemas de calidad de datos brutales, ¿no? Porque no sé si habéis ido a Madrid, pero vamos, esta dirección sale rara, ¿no? Aquí sobra una R, esta es la dirección real, Monte Esquinza, pero bueno, yo desde el punto de vista de periodista no sé quién es este señor, es un abogado y qué, ¿no? ¿Qué hacía yo en aquel entonces también trabajando para los periodistas? Buscaba en una base de datos que estaba en Access, que también lo tenía, bueno, como cogía la tabla que la tenía y buscaba, ok, James Rotondo, despliego 2 sociedades relacionadas con las Islas Cook. Siguiente, voy a cogerme esta sociedad.
Excel, fíltrame otra vez. Y me salen las sociedades de Nautilus, ¿no? Y ahí tendría que ir uno por uno, desplegando otra vez Excel, fíltrame, Excel, fíltrame, Excel, fíltrame. Terrible, ¿no? Una gran pérdida de tiempo. Bueno, a veces, entre caminos, pues te encontrabas nombres que reconocías, Carmen y Borja Thyssen, que espero que os suenen, y bueno, realmente uno se acaba encontrando entre los documentos cosas tan interesantes como que uno de los cuadros de la colección Thyssen, de hecho varios de los cuadros de la colección Thyssen, pues estaban a nombre de esta sociedad Nautilus Limited de las Islas Cook. Pero claro, parece una forma bastante poco eficiente de hacer análisis de grafos, ¿no? Que es básicamente colocar las relaciones de manera plana en Word. Ya. Pero es la realidad a la que nos enfrentábamos hace 3 años y es la realidad a la que se enfrentaban también las autoridades fiscales francesas hace unos años investigando la lista Falciani. ¿Qué hicimos? Pues en junio de 2013, en aquel momento, ya publicamos una base de datos interactiva con los datos en grafo, ¿no? En aquel momento esta página web, OffshoreLeaks, la base de datos de OffshoreLeaks era básicamente una base de datos en MySQL con una visualización en JavaScript de los grafos y ya. Pero claro, enseguida ves las redes de Thyssen y enseguida puedes investigar los datos de una manera más clara, ¿no? Con lo cual en aquel momento tuvimos como nuestro gran momento ajá, como dicen en inglés, el momento ajá es el momento en el que dicen, creo que podemos hacer esto de manera diferente, y entonces enseguida nos dimos cuenta de que este tipo de herramientas también nos podían ayudar a visualizar la información, con lo cual no solo queríamos que los periodistas buscaran la información, sino también la exploraran de manera visual. En el futuro, que realmente es el presente, hace 1 año y pico, descubrimos Linkurious, que es una herramienta, en este caso, bueno, propietaria, de una licencia, y detrás tiene Neo4j, que es un formato de base de datos de grafos. Ellos dicen que el mejor o el mayor, el líder en el mundo. Y básicamente, una vez que teníamos nuestra base de datos reconstruida y la teníamos en SQL, con herramientas ETL, en este caso Talent, también open source, para extracción, transformación y carga de datos, lo convertimos en Neo4j, una vez que lo tienes en Neo4j, ¡pum!, lo enchufas en el Linkurious y enseguida tienes una herramienta en la que se puede explorar fácilmente los grafos, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos ahora. Ya con el caso de la Thyssen, pues ya no tengo que estar yo pegando en Word, ¿no? Ya pueden explorar y cualquiera sabe hacer lo que se necesita en esta herramienta, que es doble clic en puntitos, ¿no? Entonces, realmente yo entiendo que los grandes análisis de bases de datos de grafos se puede hacer cosas más complicadas, ahora hablaré de ellos, pero doble clic en puntitos, mi usuario aquí del smartphone de Navidades, pues lo sabe hacer, ¿no? Y así es como se sentían los periodistas una vez que les enseñamos la base de datos de grafos, es como, wow, tengo superpoderes, ¿no? Superpoderes y magia, y yo creo que para mí lo más fantástico de trabajar diferentes disciplinas, periodistas y programadores en mi caso, es que se produce la magia, ¿no? Yo nunca me había imaginado que podíamos tener una herramienta en la que pudiera explorar la red de Thyssen con doble clic, ¿no? En vez de copy-paste, copy-paste, copy-paste en Word, ¿no? 3 años después, pues soy una gran fan de la base de datos en grafos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que me decían los usuarios. Joder, hago clics en puntos y encuentro historias, o encuentro conexiones que no conocía. O descubro nuevos nombres con las búsquedas, esto no sabía traducirlo, fuzzy, ¿no? Que son pues estas búsquedas. No, fuzzy es Mar Cabra, pues te saldría María Cabra, ¿no? Entonces, básicamente Linkurious tiene el buscador no solo te devuelve búsquedas exactas, sino te devuelve búsquedas difusas. Sí, parecido. Entonces, básicamente tener nombres parecidos, ¿no? Por ejemplo, entonces me decía una finlandesa, ¡joder! He encontrado más nombres finlandeses ya solo con la búsqueda esta imprecisa, ¿no? Porque claro, Johannes y todos estos nombres pues son todos muy parecidos, ¿no? Y encontraba gracias a estas sugerencias que le hacía al ordenador, ¿no? Es como cuando el Google te sugiere la búsqueda, pues algo parecido. También me decían, wow, yo cojo un punto aquí y tengo otro punto aquí y digo, Mar y Miren están conectadas de alguna manera y le doy a un botón y me encuentra el camino, ¿no? Lo que se llama el shortest path, el camino más corto, y me lo conecta, fantástico, sin tener que hacer nada de programación. Esto lo hace la herramienta sin ningún tipo de programación, con lo cual en ese momento, wow, ¿no? Pero para estos usuarios que yo tengo por aquí, que me dicen, y hay una API para esto, pues también tiene una función avanzada en la que se pueden hacer queries en Cypher, ¿no? Que es básicamente el lenguaje de Neo4j, que es un lenguaje bastante parecido a SQL, pero
un poquito más intuitivo, bastante parecido al lenguaje. Y luego tiene otras cuestiones. Por ejemplo, me permitía publicar las visualizaciones, a pesar de que estuviera todo en una red privada. Y luego sí, hay una API para esto también. Y entonces, gracias a la API, nosotros hicimos una nueva versión de la base de datos interactiva de Offshore Leaks, ¿no? Que lanzamos el 9 de mayo a las 8 de la tarde. Publicamos la nueva versión de la base de datos en la que metíamos los datos de una investigación anterior, que os decía, de Offshore Leaks, y los datos de los papeles de Panamá, ayudando a romper ese secretismo que venden los paraísos fiscales con esta base de datos. Unas 320.000 sociedades en paraísos fiscales conectadas con estas dos filtraciones en las que, cajita de búsqueda, puedes meter cualquier nombre que quieras meter. Uno de los términos que más buscaba sobre todo la gente al principio era Donald Trump. Y además, sí, no tenemos muchas conexiones con Donald Trump, pero la gente tenía apetito de saber. Y luego, otra de las búsquedas, lo siento, Harry Potter, si hay algún fan de Harry Potter, Emma Watson, la actriz de Harry Potter, también salía, por ejemplo, aquí. Es un ejemplo muy tonto de cómo, bueno, pues una celebrity pues compra una casa, un apartamento y no quiere ponerlo a su nombre en el registro mercantil, ¿no? Pero lo que es cierto es que lo que demostraban este buscador y lo que se encuentra gracias a este buscador es nombres de gente que a veces está conectada con negocios ilícitos, financiación del narcotráfico, financiación de guerras, ¿no? La guerra en Siria, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, el mundo de los paraísos fiscales mezclan un poco de todo y yo creo que ese es el principal problema que tenemos aquí. No quiero enrollarme mucho más, que ya me estoy pasando, pero sí que deciros que al final de la presentación tengo un poquito de una explicación del modelo. Como veis, el modelo de datos súper sencillo, 4 tipos de entidades. Officer, que es básicamente una persona o una sociedad que puede ser beneficiario, accionista, etcétera, etcétera. Intermediario, que ayuda a crear esa sociedad. HSBC, en España Santander, BBVA, Sabadell. Entidad, la sociedad, que puede ser una sociedad, una fundación, y una dirección, ¿vale? Puede haber posibles duplicados. ¿Por qué? Porque os decía, no hemos tenido la base de datos, hemos tenido que reconstruirla y no todo tiene código, con lo cual, pues claro, si tengo accionistas que no tienen código, ¿cómo determino que es el mismo? Sin que luego me metan un problema legal. Y datos muy sucios. Hemos visto el ejemplo de Montesquinza, pero bueno, esto es el mejor ejemplo, el más sencillo, vamos, pero hay datos que son claramente la misma dirección, pero que a lo mejor tienen el nombre de la sociedad más la dirección, con lo cual nosotros no hemos limpiado los datos por 2 motivos, por un tema de tiempo y también por un tema de tenerlos tal y como los recibimos en la base de datos online, aunque ahora estamos haciendo esfuerzos y pensando en esfuerzos colaborativos para limpiar esas direcciones. Así más o menos se ve el modelo de datos, 840.000 nodos, 1,3 millones de relaciones, algo bastante pequeño también para el mundo de la empresa, pero que si queréis aprender a trabajar en base de datos de grafos, o si ya sabéis, os recomiendo que os bajéis la versión Neo 4J, que tenemos descargable de la base de datos en CSVs, pero también en Neo 4J. Y está genial porque hemos hecho un paquete en el que no tienes que tener instalado Neo 4J. Con el paquete que te bajas se te instala Neo 4J y tiene de adentro la base de datos, con lo cual el problema de importación nos lo saltamos y ya se puede empezar a explorar la base de datos para hacer cosas pues fantásticas, ¿no? Esto es una query en Cypher que básicamente ayuda, dice, pues encuéntrame el camino más corto entre un officer que se llame Smith y un officer que se llame Grant, ¿no? Y básicamente si haces esa query enseguida te encuentra el camino más corto entre Smith y Grant, ¿no? Deciros de todas maneras, como para cerrar, que esto que hemos descubierto, que hemos publicado los papeles de Panamá, esto que podéis descubrir cuando hagáis estas queries en Neo 4J, es sociedades en paraísos fiscales, lo cual es perfectamente legal. Lo ilegal es no reportarlo a Hacienda, pero claro, yo no tengo la base de datos de Hacienda, con lo cual no puedo saber si alguien ha hecho algo ilegal, pero, como decía Obama, ese es justamente el problema, ¿no? Y por eso era muy importante para nosotros hacer esta investigación y también publicar los datos para que no solo nosotros fuéramos los únicos investigadores, sino que también, si bien no hemos publicado todos los datos, hemos publicado más o menos un cuarto de los datos para que la gente pueda investigar y cualquiera pueda encontrar historias. Si encontráis historias, pues nada, por favor, pasármelas, ¿no? Y esto me lo voy a saltar para deciros que, bueno, este es el final de mi presentación, o a lo mejor no, a lo mejor estamos aquí el año que viene con la nueva filtración más grande de la historia del periodismo. Lo he dicho, si tenéis discos duros o algo que queréis pasarme, por favor, venid a ver la salida y aquí tenéis mi contacto para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias.